Hola, sean todas y todos bienvenidos a este curso de ultrasonido. Soy el doctor Alejandro Villarreal López y yo estaré a cargo de este curso como lo mencioné en el video introductorio. De forma muy breve, me vuelvo a introducir para aquellos que no pudieron revisar este video. Estudié física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí comencé a especializarme en ultrasonido como medio de evaluación de materiales. Posteriormente, hice la maestría en Ingeniería Biomédica en la UAM de Iztapalapa, en donde estudié el ultrasonido como medio de diagnóstico para la osteoporosis. Y, finalmente, para el doctorado, regresé a la Universidad Nacional. Y aquí continué mi especialización en ultrasonido como medio de diagnóstico médico y como prueba no destructiva de materiales. Como profesor, he trabajado más de 15 años dando cursos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias y en la UAM en diversas especialidades, siempre enfocado al ultrasonido. Además de esto, también doy frecuentemente cursos de capacitación en técnicas de diagnóstico en distintas instituciones privadas. Como recordarán, estas sesiones se componen de 2 videos de 70 u 80 minutos. En esta primera clase daremos una introducción en donde veremos cómo es que el ultrasonido ha ido ganando terreno en las técnicas de diagnóstico, ubicándose, en muchas ocasiones, como la técnica ideal. Los videos serán complementados con 2 evaluaciones que permitirán verificar la comprensión y asimilación del curso que estamos dando. Bien, vamos a comenzar con esta primera sesión del curso de Bases Físicas de Ultrasonido. El día de hoy abordaremos los siguientes temas. Objetivos. En este punto veremos por qué es importante tomar el curso para conocer las bases físicas que rigen al ultrasonido. ¿Qué esperamos de este curso? Aquí comentaremos qué es lo que aprenderemos y por qué es importante saber esto para poder utilizar los equipos de ultrasonido. Introducción. Se dará una muy breve explicación de los sistemas de ultrasonido para irlos conociendo un poco más a fondo. Historia del ultrasonido. Esto nos permitirá poner en contexto cómo ha ido creciendo la técnica y hacia dónde se está desarrollando, para así ver qué es lo que esperamos en un futuro cercano. Rango de usos del diagnóstico por ultrasonido. Veremos para qué se puede usar y cuáles son las limitaciones. Esto también nos permitirá ver cómo podemos nosotros ir llevando los métodos diagnósticos que queremos utilizar. Aumento en el uso de esta técnica. Con base en el punto anterior, veremos por qué ha aumentado su uso en el mundo y por qué es tan importante conocer el ultrasonido como herramienta de diagnóstico. Veremos un glosario muy rápidamente en donde definiremos unos cuantos conceptos y unidades, que serán muy importantes durante el resto del curso. Finalizaremos con un breve resumen que nos permitirá englobar todo lo visto en esta primera clase. Bien, empecemos con los objetivos. La aplicación del ultrasonido como diagnóstico médico crece año con año. Se desarrollan nuevos diagnósticos en la literatura y se comercializan nuevos instrumentos de medición. Por esta razón, es de importancia central para los médicos y asistentes o técnicos clínicos involucrados el conocimiento de a. Los conceptos básicos de la física del ultrasonido. b. Las interacciones posibles entre el ultrasonido y los tejidos. Y c. La gama de tecnologías realmente aprovechadas en los instrumentos de ultrasonido. Como ven, todos estos puntos están relacionados y como base llevan primero a conocer la física que hay detrás del ultrasonido. De esta manera podemos saber si hay interacción entre los tejidos, por qué es de esta manera la interacción, y podemos conocer la gama, por qué se ha desarrollado este tipo de aparatos en cuanto a los estudios por ultrasonido, ¿no? Para esto, los profesionales del ultrasonido diagnóstico en campos como la obstetricia, cardiología, neurología, oftalmología y varias otras disciplinas médicas necesitan una exposición sistemática de estas ideas, bien arraigadas
en sus conocimientos previos de física y fisiología, pero que trascienden el nivel proporcionado por los fabricantes de los manuales de los instrumentos. Si alguno de ustedes ha consultado uno de estos manuales, verá que básicamente lo que en esos redactan los botones que vienen, pero no explican por qué es un botón se debe aplicar u otro, ¿no? Entonces eso es lo que a nosotros nos interesa, que tengamos las bases físicas para que sepamos por qué hacemos una u otra cosa en los equipos. De esa manera dejan de ser cajas negras y podemos sacarles mayor provecho. Por otro lado, aquí quiero enfatizar que voy a hacer muchas referencias hacia la parte de medicina en humanos, porque básicamente la mayor parte de la tecnología está enfocada hacia ellos. Sin embargo, todo lo que veremos aquí aplica para medicina veterinaria también. Entonces, bien, el objetivo de este curso es proporcionar el marco de estas bases físicas que necesitamos, como ya les dije anteriormente. Para esto, se asume un conocimiento elemental de la física general y solo se requiere un conocimiento mínimo de matemáticas. Sin embargo, la implicación clínica con el ultrasonido diagnóstico es fundamental. Esta es una parte muy importante, porque si bien es esencial conocer esta parte física, la parte médica no se deja de lado, ¿no? Bien, aquí en la figura les muestro la imagen ultrasónica del hígado de un perro, ¿no? Podemos observar perfectamente cómo se ve el contorno del órgano. Podemos obtener varias estructuras, por ejemplo aquí que tenemos, y algunas otras cosas por acá, ¿no? Es importante aquí observar, por ejemplo, que aquí tenemos unas líneas muy bien marcadas y conforme vamos profundizando, estas líneas van perdiendo claridad. Por otro lado, también aprovechemos la imagen para mostrar este tipo de rayitas que vemos por aquí, ¿no? Para saber por qué ocurren y cómo se generan, tenemos también que conocer las bases físicas, ¿no? Porque esto es la parte de la naturaleza del ultrasonido que se generan ellas y por lo cual no se pueden quitar en algunos casos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a vivir con ellas. Sin embargo, a pesar de este pequeño ruido que tenemos aquí, sí es impresionante la imagen que tenemos aquí, porque, bueno, tenemos un órgano que en realidad no podemos ver a simple vista, ¿no? Y con simplemente el uso de ondas de frecuencia muy alta, podemos conocer la estructura. Es impresionante como lo vemos aquí. Bien, ¿qué esperamos de este curso? Después de tomar el curso, los participantes deberán estar en mejores condiciones de comprender los diversos instrumentos clínicos y los métodos prácticos para utilizarlos, con lo cual deberían producirse diagnósticos de enfermedades más completos y fructíficos. Deberán poder a. Describir las características generales del ultrasonido como herramienta de diagnóstico médico. B. Contrastar al ultrasonido con otras tecnologías de investigación y obtención de imágenes, como los rayos X y los radionúclidos. C. Describir ampliamente la variedad de usos del ultrasonido en el diagnóstico médico. Y D. Apreciar las principales ventajas de los métodos de ultrasonido dentro de la batería de técnicas de diagnóstico disponibles. Con esto se podrá trabajar de mejor forma los estudios realizados y se sabrá en qué caso es mejor aplicar esta técnica de diagnóstico o alguna otra, ¿no? Por esta razón es que es necesario conocer cuáles son sus limitantes para saber dónde se puede complementar a otra técnica o dónde otra técnica la puede complementar a ella. Además de esto, también deben surgir otras ventajas. Se tendrán opciones mejor informadas de nuevos instrumentos, evaluación más completa y crítica de las nuevas tecnologías y un gasto más eficiente de los recursos. Además, después de estudiar este curso, el participante debe ser capaz de profundizar en la literatura sobre la ultrasonografía clínica, tanto libros como publicaciones periódicas, y deberán poder desarrollar su carrera a medida que evoluciona el campo de la ultrasonografía diagnóstica. Este es un punto muy importante. Sí sería completamente deseable que ustedes pudieran seguir
formándose a través de estas publicaciones periódicas. En ellas van a encontrar diferentes técnicas que pueden mejorar los diagnósticos realizados por ultrasonido y cómo van las personas implementándolas de una u otra forma. Introducción. Veamos qué podemos más o menos ir viendo sobre los equipos de ultrasonido. El ultrasonido ahora se ubica como una de las herramientas más importantes de diagnóstico en la medicina. Sus aplicaciones se expanden constantemente a nuevas áreas de utilidad, con novedosos procedimientos de examen que se describen en revistas especializadas. Por otro lado, los tipos y la sofisticación de los equipos de ultrasonido de diagnóstico aumentan y mejoran constantemente. Dentro de este contexto en desarrollo, ahora existen muchos procedimientos de exámenes por ultrasonido fuertemente establecidos en las áreas de la obstetricia y ginecología, neurología, considerando al cerebro y a la médula espinal, la oftalmología, cardiología, tiroides y mama, junto con las investigaciones de imágenes abdominales generales. Las técnicas también son muy utilizadas para el estudio de flujo sanguíneo en todo el sistema cardiovascular y para la evaluación de las arterias, utilizando equipos de ultrasonido basados en efecto Doppler. Aquí en la imagen podemos observar el estudio ultrasónico de la cabeza, es decir, queremos observar el cerebro. Este órgano siempre ha resultado muy complejo de estudiar por ultrasonido debido al cráneo. Este genera muchas fuentes de error en las imágenes ultrasónicas y no se ha podido avanzar de la manera en que uno quisiera para obtener imágenes tan precisas como las que observamos anteriormente del hígado. Sin embargo, existen todavía trabajos que se están realizando para que en un futuro, esperemos no muy lejano, podamos tener imágenes más precisas del cerebro, tal como las han visto a lo mejor en algunos casos de tomografías o resonancias magnéticas. Dentro de esta cada vez más amplia gama de diagnósticos por ultrasonido, se debe contar con médicos y especialistas que sean capaces de realizar e interpretar todos estos tipos de exámenes de ultrasonido de forma correcta y de la manera más adecuada. Por lo cual, es necesario tener ciertos niveles mínimos de conocimiento en la física del ultrasonido, como ya hemos mencionado. Esto ayudará a entender por qué las imágenes son como son y puede dar ideas de cómo mejorar la obtención de ellas. Aquí también esto es importante, ¿no? En general, los equipos ya están generados, ya están comercializados, muchos de ellos, pero ustedes pueden mejorar cómo están realizando alguna adquisición de la imagen de algún órgano. La tecnología utilizada en la ecocardiografía médica está en continua evolución y actualmente contribuye a importantes mejoras en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. La ciencia y las tecnologías empleadas en la ecografía tienen una historia larga e interesante. Esta historia comienza con las mujeres y los hombres, y sí, ¿por qué no?, también los animales de todo el mundo que han contribuido a la evolución del ultrasonido durante los últimos 225 años. Echemos un vistazo a la historia del ultrasonido y aprendamos cómo el uso de ondas sonoras como herramienta de diagnóstico se abrió camino en clínicas y hospitales de todo el mundo. Aquí, simplemente como forma de presentar este tema, podemos ver uno de los primeros sistemas que hubo de imágenes por tomografía, de ultrasonido. Se puede ver el enorme tamaño que tenía, todas las piezas que contribuían para realizar este equipo, ¿no? Sin embargo, bueno, ya empezamos a tener avances en esta técnica hasta llegar a los equipos tan compactos como los tenemos en la actualidad. Inicios del ultrasonido. Muchos preguntan, ¿quién descubrió el ultrasonido? La respuesta podría ser el biólogo italiano Lazzaro Spallanzani. Es la persona que podría considerarse más reconocida para descubrir la ecografía. Lazzaro Spallanzani
fue un sacerdote católico, biólogo y fisiólogo, que hizo importantes contribuciones al estudio experimental de las funciones corporales, animales y de reproducción y de ecolocalización. Su investigación sobre la biogénesis allanó el camino para la caída de la teoría de la generación espontánea, una idea predominante en el momento en que los organismos se desarrollan a partir de materias inanimadas. Aunque, como sabemos, el científico francés Louis Pasteur aceptó el golpe de gracia final a la edad de un siglo después. Sus trabajos más importantes fueron resumidos en su libro Experiencias para servir a la historia de la generación de animales y plantas, publicada en 1786. Entre sus contribuciones se encuentran demostraciones experimentales de fecundación entre óvulos y espermatozoides y fecundaciones in vitro. Pero bien, enfocándonos nuevamente en el tema de la localización, en 1794 Spallanzani realizó estudios en murciélagos que concluyeron que podría navegar utilizando el sonido en lugar de la vista. Esto ahora se conoce como ecolocalización, donde la ubicación se determina o identifica a través de ondas de sonido que se reflejan o rebotan en los objetos en su entorno. Estos mismos principios son el funcionamiento de la tecnología de ultrasonido médico en la actualidad. En sí, las ondas ocupadas para esto es el ultrasonido, que se caracteriza por ondas sonoras con una frecuencia superior a la audible por el oído humano, que es de 20.000 Hz. Luego regresaremos a hablar un poco más de esto cuando estemos hablando sobre la parte física de los ultrasonidos. Gerard Nouwen, en su libro La biología de los murciélagos, describe cómo Spallanzani llevó búhos a su laboratorio y observó que no volarían por la habitación si no hubiera una fuente de luz. Cuando repitió el mismo experimento con murciélagos, estos pequeños mamíferos volaban confiadamente alrededor del estudio del obispo, incluso en la oscuridad total, logrando esquivar los cables que Spallanzani había colgado en el techo. Nouwen agrega que el científico italiano incluso cegó a los murciélagos quemándolo con una aguja al rojo vivo, y aún así pudieron evitar los cables. Spallanzani sabía esto porque tenía campanas unidas a los cables que había trazado por toda su residencia. El fisiólogo se dio cuenta de que los murciélagos dependían del sentido del oído para la navegación, porque cuando colocaba tubos de latón cerrados dentro de las orejas de los mamíferos, no podían navegar por la habitación correctamente y volaban hacia los cables. Aunque no sabía que los murciélagos emitían sus propios sonidos para orientarse, un sonido más alto de lo que él y cualquier humano podría escuchar, Spallanzani pudo concluir que las criaturas estaban usando sus oídos para navegar por su entorno. Entonces, como vemos, esto fundamenta el principio de estas ondas ultrasónicas. Aquí, por ejemplo, en esta imagen mostramos una idea muy simplista de lo que ocurre. En este caso, el murciélago genera unas ondas puestas aquí en amarillo. Estas ondas rebotan en el objeto que quiere observar y son recibidas por él. Es la técnica que utilizan tanto los murciélagos como los delfines. Y es la técnica que vamos a utilizar posteriormente para diferentes avances científicos, como veremos un poquito más adelante. Bien, posterior a esto, Robert Hooke, entre 1635 y 1703, él era un eminente científico inglés responsable de la teoría de la elasticidad, los relojes de bolsillo, la microscopía compuesta y el descubrimiento de las células y fósiles. Previó el uso del sonido para diagnosticar cuando escribió en 1875 que, déjenme lo cito tal cual lo puso él en una carta, puede ser posible describir los movimientos de las partes internas de los cuerpos, ya sean animales, vegetales o minerales, por el sonido que hacen. De forma que, conociendo los trabajos realizados en las diversas oficinas y talleres del cuerpo de un hombre, se puede describir qué instrumento o motor está averiado,
qué trabajos están sucediendo en varios momentos y si permanecen quietos en otros. Podría seguir adelante, pero creo que difícilmente puedo evitar sonrojarme cuando considero cómo la mayoría de los hombres verán esto. Pero, una vez más, tengo este estímulo para no pensar que todas estas cosas son absolutamente imposibles. Es interesante ver esto que él escribe, ya que, por un lado, se ve que ya este conocimiento se empieza a propagar por los científicos de aquella época. Él ya empieza a pensar que el sonido puede ayudarnos a ver cómo está compuesto el cuerpo. Sin embargo, también es interesante ver aquí cómo él mismo menciona que se sonroja por pensar que puede saber cómo es que funciona el cuerpo. No olvidemos que todavía en esta época se consideraba al cuerpo humano como algo que venía de Dios, que no se debería de estudiar. Y entonces él se pregunta, ¿no? ¿Qué dirán los hombres si él se está intentando averiguar cómo es su funcionamiento? Pero bueno, lo importante aquí, lo más importante que nos interesa a nosotros, es que ya se empiezan a preguntar cómo podrían utilizar el sonido para estos estudios, ¿no? Entonces ya tenemos un interés más allá de simplemente los biólogos, ¿no? Bien, por otro lado, y retomando lo que ya se sabía sobre los animales en el mundo natural, que los murciélagos y los delfines utilizan la localización por eco, esto será la principal clave del diagnóstico por imágenes por ultrasonido. Sin embargo, la conexión entre la ecolocalización y la aplicación médica del sonido no se estableció hasta que maduró la ciencia de la exploración submarina. Entonces, la ecolocalización es el uso de los reflejos del sonido para localizar objetos. Los seres humanos han estado fascinados por lo que se encuentra debajo de las oscuras profundidades del agua durante miles de años. Por ejemplo, viendo un poco de historia, la palabra sonar significa medir la profundidad del agua en el mar. Según un diccionario de términos navales, los antiguos griegos exploraban las profundidades de los mares con una máquina sonora, que era una cuerda larga anudada a intervalos regulares con un peso de plomo en un extremo. El naturalista y filósofo estadounidense Henry David Thoreau midió los perfiles de profundidad del Walden Pond cerca de Concord, Massachusetts, con este tipo de dispositivos. Si bien el sonido puede o no haber estado involucrado en una máquina sonora de aquel entonces, excepto tal vez por el ruido sordo de un peso que golpea el fondo del mar, la palabra sonar prepara el escenario para el uso posterior del sonido real con el mismo propósito. El método de la máquina de sondeo se usó continuamente durante miles de años hasta que fue reemplazado por un equipo de medición por eco, por ultrasonido, en el siglo XX. Como dato curioso, Harold Egerton, 1986, famoso por su invención de la fotografía estroboscópica, relató cómo con su amigo Jacques Cousteau y su equipo encontraron una sonda de plomo de la antigua Grecia que databa del año 250 a.C. en el fondo del mar Mediterráneo, utilizando ondas sonoras de un sonar de barrido lateral. Los inicios del sonar y el ultrasonido para la obtención de imágenes médicas se remontan entonces al hundimiento del Titanic. Un mes después de la tragedia del Titanic, el científico británico L.F. Richardson presentó patentes para detectar icebergs con pulso eco submarino. Sin embargo, en 1913 no había formas prácticas de implementar sus ideas, por lo que estas así quedaron. Aquí en la figura solo queremos presentar más o menos cómo es que ahora funciona el eco para detectar cosas a nivel submarino. Si fijan, la figura es completamente análoga a lo que vimos con el murciélago. Tenemos unas ondas que son generadas por el barco. Estas golpean el submarino que tenemos aquí y al golpearlo son rebotadas y el barco puede detectarlas.
Sin embargo, el descubrimiento de la piezoelectricidad, que es la propiedad por la cual la carga eléctrica es creada por la deformación mecánica de un cristal, por los hermanos Curie en 1880, y la invención del tubo amplificador de triodo por Lee de Frost en 1907, prepararon el escenario para nuevos avances en medición mediante el método de pulso eco. Los hermanos Curie también demostraron el efecto piezoeléctrico inverso, es decir, los voltajes aplicados a ciertos cristales hacen que se deformen. Este efecto podría usarse para transformar materiales piezoeléctricos en transductores resonantes. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, Chmielowski y Langevin, el cual fue un estudiante de Pierre Curie, aprovecharon la tecnología habilitadoras de piezoelectricidad para transductores y amplificadores de tubo de vacío para realizar eco en el agua. Sus sistemas de alcance de eco de alta potencia se utilizaron para detectar submarinos. Durante las transmisiones observaron bancos de peces muertos que flotaban hacia la superficie del agua. Realmente interesante, ¿no? Cómo es que estas ondas que uno generalmente ha considerado siempre que no son en ningún aspecto malas, que estaban causando la muerte de los peces. Aquí en esta imagen vemos la fotografía de Pierre Curie, quien, como sabemos, también hizo importantes descubrimientos en la radioactividad junto con su esposa Marie Curie. El reconocimiento de que el ultrasonido podría causar efectos biológicos inició un periodo intenso de experimentación y esperanza. Después de la Primera Guerra Mundial, los investigadores comenzaron a determinar las condiciones bajo las cuales el ultrasonido era seguro. Luego aplicaron el ultrasonido a la terapia, la cirugía y al tratamiento del cáncer. Se inició el campo de la ecografía terapéutica y creció erráticamente hasta su actual surgimiento en la forma de litotricia, que es el ultrasonido aplicado a la rotura de cálculos renales y biliares, y ultrasonido focalizado de alta intensidad, por sus siglas en inglés, HIFU, que se utilizaba para cirugía. Sin embargo, esta rama de la ecografía médica, que se ocupa principalmente de la transmisión de la ecografía, es distinta del desarrollo de aplicaciones de diagnóstico, que es el tema central de este curso, por lo cual no lo vamos a seguir cubriendo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la técnica de pulso eco aplicada a ondas electromagnéticas se convirtió en el radar, que es la detección por medio de ondas de radio. La contribución importante del radar incluyeron un barrido en la dirección del pulso eco en un patrón de 360 grados y la visualización circular de los ecos del objetivo en una pantalla de tubo de rayos catódicos como indicador de posición. Los desarrollos del radar aceleraron la evolución de los dispositivos de medición de ultrasonido subacuático de una sola dirección en forma de sonar de una pantalla con estilos similares al radar. Con el paso del tiempo, otros continuaron construyendo sobre el trabajo de Spallanzani. Fue en 1942 cuando el neurólogo Karl Dusik se le atribuye el mérito de ser el primero en utilizar ondas ultrasónicas como herramienta de diagnóstico. Transmitió un haz de ultrasonido a través del cráneo humano en un intento de detectar tumores cerebrales. Esto es todavía muy temprano en la historia de la ecografía médica de diagnóstico, pero estaba claro que esta tecnología no invasiva tenía tremendas posibilidades. Aquí podemos ver a Dusik en una de sus primeras máquinas que se ocupaba para obtener imágenes por ultrasonido. Se aprecia cómo tenemos que tener al individuo completamente acostado y todo esto es el equipo que está utilizando, ¿no? Se ve bastante más grande de la primera imagen, por ejemplo, que puse de un equipo portátil de ultrasonido actual, ¿no? Sin embargo, bueno, eran los primeros pasos que teníamos ya aplicados a la medicina.
La tecnología de ultrasonido y su aplicación en el cuidado de la salud han seguido madurando. El avance de las herramientas y el perfeccionamiento de los procedimientos ocurren todos los días. Más recientemente, los escáneres portátiles más pequeños se han generalizado y han ayudado a integrar aún más el uso del ultrasonido en más áreas y etapas de la atención al paciente. Aquí en la figura se muestra un equipo común de ultrasonido. Se ve la diferencia con los primeros equipos, como les decía, ¿no? El otro está un sistema muy grande, muy robusto, se ve comparativamente con las personas. Y este, como muchos de ustedes ya lo habrán visto, básicamente es casi del tamaño de una laptop, ¿no? Esto en general se puede cerrar y es bastante transportable. Ya cuentan con baterías y, por ejemplo, aquí ya tenemos pantallas a color y diferentes dispositivos que ya se pueden conectar a internet para tener los datos en la nube, hacer diferentes tipos de diagnósticos en red, compartir, ya sea con colegas o con los mismos pacientes, y bueno, un sinfín de cosas, ¿no?, que iremos viendo más adelante. No pude encontrar información sobre el primer equipo de ultrasonido que existió en México. Sin embargo, todo parece indicar que en Latinoamérica operó el primer equipo estático en el Hospital Clínico de la Universidad Católica en 1978. Las imágenes eran en blanco y negro y sin escala de grises, un verdadero desafío para el diagnóstico médico, como se podrán imaginar. En 1979, la empresa Philips pone en demostración en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile un equipo estático a cargo de la doctora Chamorro, y en este mismo año el Ministerio de Salud compra un sistema para el Hospital Paula Jara Quemada, con el doctor Cedrich como radiólogo a cargo. Posteriormente, durante los años 1980 a 1981, otros hospitales y clínicas fueron adquiriendo más equipos, con lo que se ve que se fue popularizando la técnica. Aquí lo que más o menos podemos pensar es que al ser países similares en cuanto al desarrollo, podemos considerar que México tuvo un desarrollo similar. Es decir, que los equipos de ultrasonido llegaron en los últimos años de los 70s, y en los 80s, los primeros años de los 80s, se fueron popularizando la técnica. Bien, entonces con esto concluimos rápidamente este panorama de la historia del ultrasonido. Y aquí quiero hacerles una propuesta. Como habrán visto, bueno, como ustedes sabrán, los pedagogos recomiendan que no se tengan clases de más de 45 minutos cuando tenemos clases presenciales. En cuanto a los cursos en línea, consideran que no se debe tener sesiones de más de 35 minutos porque es muy difícil mantener la atención en este tiempo. En presencial tenemos una forma más fácil de mantener la atención, tenemos un ambiente controlado, cerrado, tenemos el aula, el profesor, los compañeros que nos ayudan a mantener la concentración. Aquí, en donde estén tomando el curso, pues no sabemos cómo están funcionando, cómo están tomando el curso, y además estar pegado a la pantalla de la computadora también siempre es pesado para la vista. Entonces aquí les recomiendo hacer una pausa de 10 minutos, vayan a intentar relajarse, estresarse, o si también lo prefieren y se sienten todavía frescos de la mente, podrían intentar poner pausa al video y regresarse, realizar algunas anotaciones de alguna fecha que sientan que se les pudo haber pasado. Recuerden que tenemos una evaluación al final de este video y les puede servir para tener más fresco las notas, ¿no? Si no, pues nada más pongan pausa y ahorita podemos continuar con el resto del video. Bien, después de esta pequeña pausa, continuemos. Aquí les muestro un pequeño resumen de la línea temporal de los descubrimientos. Pueden encontrar muchas en la red si necesitan ustedes tener de manera más condensada la información. Pueden ver, por ejemplo, en esta que les muestro aquí, primero ponen el descubrimiento y quién lo hizo, ¿no? Entonces tenemos primero el descubrimiento de las ondas de ultrasonido por Spassani en 1740. Luego tenemos a Jacques y Pierre Curie, los hermanos Curie, en 1880. Luego tenemos aquí a
Langevin y aquí podemos encontrar a Dusik, perdón. Y vemos que va avanzando la línea temporal, ¿no? Vamos a ver diferentes aquí descubrimientos que tal vez no mencioné todos en este momento. Posteriormente lo haré ya para cuando estemos hablando de cosas más específicas. Por ejemplo, aquí el modo M, el modo A, diferentes cosas que podemos encontrar, ¿no? Entonces échenle un ojo. Aquí también se me hizo interesante esta, por eso es que también la utilicé. Que aquí muestran, por ejemplo, cuando empiezan los estudios en animales, ¿no? Aquí pueden encontrar la referencia si alguno de ustedes está interesado en revisarla, ¿no? Si no, como les digo, hay muchas líneas temporales sobre la historia del ultrasonido que pueden encontrar en la red. Bien, vamos a ver las características básicas del ultrasonido. Las principales razones por las que el ultrasonido se está volviendo tan popular en el diagnóstico médico es que no es invasivo, es indoloro, no tiene efectos secundarios y es relativamente económico. Es posible dirigir un haz estrecho de ultrasonido hacia los tejidos como el haz de luz de una linterna hacia la oscuridad y así investigar regiones específicas del cuerpo con exclusión de otras regiones. La mayoría de las técnicas de ultrasonido proporcionan imágenes o representaciones pictóricas de las formas de los tejidos de interés y por tanto permiten la evaluación y un diagnóstico inmediato. Algunos de los métodos Doppler ofrecen señales audibles al médico y, si es necesario, información digital y gráfica que se puede interpretar fácilmente. Un haz ultrasónico consiste en una vibración mecánica que viaja a través de los tejidos, como ya mencionamos, con frecuencia mayor a 20.000 Hz. Los niveles de energía involucrados son del orden de la magnitud de los niveles de energía en el sonido de una conversación normal. Una persona hablando con voz muy aguda, si lo quieren ver así. Por lo cual, no es difícil aceptar que es realmente muy poco probable que tales niveles produzcan efectos secundarios dañinos. Las interacciones entre esta onda de ultrasonido viajera y los tejidos se refieren a las propiedades palpables y simples de los tejidos, como son la densidad y la rigidez o la flexibilidad de estos tejidos. Las imágenes de ultrasonido producidas son representaciones de la distribución de estas propiedades dentro de los órganos y tejidos de la región del cuerpo examinada por el haz ultrasónico. Por lo tanto, estas imágenes son completamente diferentes de las imágenes de rayos X que representan, en términos generales, la densidad de los electrones en el tejido. También contrastan con las imágenes de radionúclidos, que son representaciones de la concentración de los marcadores de radionúclidos específicos dentro del tejido. En general, las técnicas de formación de imágenes por ultrasonido pueden considerarse complementarias de estas otras técnicas. Las imágenes de ultrasonido son representaciones transversales de los tejidos en lugar de representaciones de sombra como son las imágenes de los rayos X convencionales. Si recuerdan, por ejemplo, los rayos X ustedes están viendo como si estuvieran la parte de atrás de donde se encuentra el tubo de rayos X. En cambio, por ejemplo, como tenemos aquí esta imagen, me gusta mucho esta imagen porque, bueno, a pesar de que yo no soy médico, puedo detectar muy bien la forma del hígado, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que el haz ultrasónico viene por acá arriba y yo es como si estuviera viendo de frente la imagen, ¿no? A esto nos referimos en cómo son, ¿no? Entonces, por tanto, las imágenes se pueden describir como tomografías, al igual que las tomografías axiales por rayos X. Entonces, bien, eso va a ser importante, ¿no? Ver cómo estamos ahora considerando la imagen, ¿no? Acá tenemos la fuente de ultrasonido y vemos como si lo estuviéramos viendo de frente la imagen, ¿no? Y bueno, ya mencionamos aquí que se puede ver perfectamente la periferia y algunas otras estructuras que se encuentran aquí, ¿no? Igual que la pérdida de resolución que se tiene cuando vamos yendo a regiones más profundas del cuerpo.
Bien. Los escáneres dinámicos en modo B son una familia de generadores de imágenes de ultrasonido que pueden representar tomografías transversales en tiempo real de estructuras en movimiento como el corazón o las estructuras abdominales asociadas con el diafragma o el feto en movimiento. Este equipo permite el estudio y diagnóstico del movimiento, así como el tamaño y la posición de muchas estructuras dentro del cuerpo. Aquí podemos ver un video en donde podemos presentar, me lo echo a andar, aquí se ve el video donde se puede ver cómo están las válvulas, ¿no? Es una imagen del corazón, podemos ver las válvulas, ¿no? Aquí se ve cómo tenemos en la parte de abajo el latido del corazón, ¿no? Aquí, en esta parte, podemos ver que empezó a haber una serie de colores rojos y azules, que más adelante platicaremos sobre ellos, ¿no? Aquí tenemos otra imagen de la válvula, se puede ver bien el movimiento del órgano, cómo se cierra y se cierra y se abre, en este caso, para dejar pasar el flujo. Y lo mismo aquí, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo volvemos a tener coloración. Esta coloración aquí se puede ver perfectamente. Voy a poner pausa. Y esto nos va a interesar también mucho, ¿no? Muchos de ustedes a lo mejor ya lo sabrán. Esto se le llama Doppler. Y vamos a ver cómo es que nos puede dar mucha información sobre cómo se está comportando el fluido, ¿no? Aquí lo que veíamos hace rato es el movimiento, pero no veíamos cómo se está comportando el fluido. En cambio aquí ya podemos darle una cierta interpretación a este fluido que está entrando, que sería la sangre, ¿no? Algo impresionante como podemos ahora ver los tejidos o los órganos en movimiento y estudiarlos, ¿no? Bien. La familia de unidades de ultrasonido Doppler permite alternativos tipos de evaluación de estructuras en movimiento dentro del cuerpo. Permiten realizar mediciones más cuantitativas de movimientos como el flujo de la sangre o el movimiento de las válvulas cardíacas. Las nuevas técnicas de Doppler pulsado permiten la construcción de imágenes de cortes transversales a través de los vasos sanguíneos que llevan la sangre que fluye. Toda esta gama de estudios diagnósticos se puede realizar desde fuera del cuerpo, fuera de la piel y sin molestias, dolor ni riesgo para el paciente, como ya habíamos mencionado. Esto es algo de las cosas importantes que tiene el ultrasonido, ¿no? No es nada molesto realizarlo y no tiene ninguna consecuencia de realizar las pruebas. Podemos hacer tantas como querramos y no vamos a hacerle ningún daño al paciente. Por lo tanto, los estudios pueden repetirse tantas veces como se desee. Se puede realizar un seguimiento de los pacientes después de diferentes tratamientos. Se puede ver el desarrollo del feto dentro del útero. Se puede controlar de forma continua, ¿no? También se puede controlar el progreso o regresión de una variedad de enfermedades. Las técnicas de ultrasonido han demostrado ser invaluables para obtener imágenes de tejidos blandos, en contraste con los métodos de rayos X convencionales que son principalmente sensibles a tejidos, vamos a llamarle duros. En esta imagen mostramos el estudio por ultrasonido de la tiroides. Podemos observar muy claramente su forma y todo el tejido que la rodea. Aquí tenemos la tiroides, aquí bueno está marcada. Aquí tenemos bueno resto de tejido, aquí tenemos el esófago. Aquí está marcado que hay una masa, pero bueno, eso ya es cosa del el que tomó la imagen. Lo que sí es importante aquí señalar es que, como ustedes sabrán, siempre es problema la tiroides para diagnosticar, porque se intenta radiar lo menos posible. De hecho, bueno, como técnicos radiólogos, no sé si hayan visto algún técnico radiólogo que también se pone una cuellera, ¿no? Para que se radie lo menos posible este órgano, porque es muy susceptible a las radiaciones y no queremos nunca que pues deje de funcionar la tiroides, ¿no? Por todo el problema que causaría la disminución de las hormonas que produce, ¿no? Pero bueno, con el ultrasonido podemos detectarla sin el menor problema. Aquí se ve bastante claro cómo está su forma. Podemos detectar si hay alguna anormalidad, algún
cambio en su estructura, tamaño y bueno, qué sé yo. Bien, veamos el rango de uso del diagnóstico por ultrasonido. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el sonar y el radar como modelos, algunos médicos vieron la posibilidad de utilizar técnicas de pulso eco para sondear el cuerpo humano con fines médicos. En términos de ultrasonido en aquellos días, el cuerpo era vasto e inexplorado. De la misma manera que el estudio por eco submarino tuvo que esperar hasta que las tecnologías habilitadoras clave estuvieran disponibles, la aplicación del estudio de eco al cuerpo tuvo que esperar al equipo adecuado. La falta de dispositivos adecuados para estas aplicaciones inspiró a los trabajadores a hacer cosas asombrosas con el equipo de guerra excedente y adaptar otros instrumentos de estudios por eco. Afortunadamente, el momento fue el correcto en este caso, ya que la invención por Firestone del reflectoscopio supersónico en 1940 aplicó el principio de pulso eco a la ubicación de defectos en metales mediante un instrumento razonablemente compacto. El sistema consistió en un transmisor que excitaba a un transductor que enviaba una secuencia de pulsos ultrasónicos repetitivos a un material o cuerpo. Los ecos de diferentes objetos se reciben y amplifican para que puedan mostrarse como un registro de amplitud versus tiempo en un osciloscopio. Este tipo de pantalla se le conoció como línea A o modo A o en algunos casos alcance A, donde A representa la amplitud. Este es importante entonces que tengamos en consideración este modo A. Como podemos ver en la figura, aquí podemos pensar que se tiene un reflejo en el punto A lo mejor procedente de una fractura, y otro en el punto B, ¿no? Y aquí un pequeño reflejo producido por alguna, no sé, tal vez inhomogeneidad en el material, que no llega a ser de la intensidad de lo que podemos ver en los puntos A y B. Aquí, por ejemplo, si nosotros conocemos la velocidad en que está pasando, acuérdense que esto es amplitud contra tiempo, entonces podemos conocer el tiempo en que ocurre. Si conocemos la velocidad, con una fórmula muy rápida, muy fácil, podemos conocer la distancia a la que se está ocurriendo este pico o este pico de acá. Cuando las versiones comercializadas del reflectoscopio se aplicaron al cuerpo humano en Japón, Estados Unidos y Suecia a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, nació un nuevo mundo de posibilidades para el diagnóstico médico. Rokuro Uchida, en Japón, fue uno de los primeros en usar detectores de fallas para el estudio de pulso eco, es decir, modo A, en el área médica. En Suecia, en 1953, el Dr. Elder y el profesor Hertz detectaron movimientos cardíacos con un detector de fallas y comenzaron lo que más tarde se denominó como ecocardiografía. Las aplicaciones del ultrasonido a la caracterización y formación de imágenes del corazón. El ultrasonido médico en el cuerpo humano es bastante diferente de muchas aplicaciones de sonar que detectaban objetos duros, como son los barcos hechos de metal en el agua. En el Instituto de Investigaciones Médicas Navales, el Dr. George Ludwig, que tenía experiencia en exploración submarina durante la Segunda Guerra Mundial, y el Dr. Strudberg incrustaron cálculos biliares duros en los músculos caninos para determinar la viabilidad de detectar por ultrasonido. Posteriormente, Ludwig realizó una serie de mediciones de tiempo de vuelo, así se le conoce, de la velocidad de sonido a través de los músculos del brazo, la pierna y el muslo. Encontró que el promedio era de 1540 metros sobre segundo, que es el valor estándar que todavía se utiliza en la actualidad. La velocidad del sonido se puede denotar por C, se puede determinar a partir del tiempo que tarda el sonido en atravesar un tejido de espesor, llamémosle D, a través de la ecuación C es igual a distancia D sobre tiempo T. Encontró que las velocidades del sonido eran notablemente similares, variando en la mayoría de los tejidos blandos
solo en un pequeño porcentaje. La velocidad normalizada de las mediciones de sonido tomadas más recientemente se muestra en la siguiente figura. Aquí podemos ver cómo tenemos, como había mencionado, la velocidad del sonido normalizada a la sangre, y en este caso, por ejemplo, el hueso se ve que tiene una velocidad casi 2.5 veces más grande que la de la sangre, o con relación a la sangre, ¿no? En este caso, por ejemplo, pulmón tiene velocidades menores, el agua, el seno también, todos ellos, y se ve que, por ejemplo, el riñón, hígado, músculo prácticamente tienen la velocidad de la sangre, ¿no? Entonces aquí lo que sí se ve es que, bueno, sin considerar el hueso, todos los demás tienen una velocidad muy similares a uno en este caso, ¿no? El pulmón también es algo que baja un poquito por, bueno, cómo está compuesto, pero fuera de ellos, todos los demás son muy similares, muy cercanos a uno, lo cual puede parecer que nos complicaría el cálculo, porque todos son muy similares en cuanto a velocidades. Ahorita regresaremos a esta gráfica que tenemos aquí. Nada más déjenme avanzar un poquito más en la explicación. La notable consistencia entre las velocidades del sonido para los tejidos blandos del cuerpo humano permite una estimación de primer orden de las profundidades del tejido objetivo a partir de sus retrasos de tiempo de ida y vuelta, esto es, el pulso eco, y una velocidad media del sonido. Este hecho hace posible que las imágenes ecográficas sean representaciones fieles de la geometría del tejido. En el mismo estudio, Röntgen también midió las impedancias acústicas características de los tejidos. La impedancia acústica la podemos entender como la dificultad de que pase una onda acústica por el medio. Descubrió que los tejidos blandos y los órganos del cuerpo tienen impedancias similares debido a su alto contenido de agua. La impedancia acústica característica se define como el producto de la densidad y la velocidad del sonido. El factor de reflexión de las amplitudes de las ondas acústicas planas que inciden normalmente en una interfaz de dos tejidos depende de las impedancias de cada uno de ellos. En la figura pasada, que ahora regresaremos a ella, vemos algunos coeficientes. El eje Y está en decibeles, que aún no definimos, pero podemos ver el comportamiento de la gráfica. Aquí vemos que afortunadamente aquí sí tenemos una variación bastante grande entre los diferentes órganos, ¿no? El coeficiente de reflexión del hueso es muy bajito, pero vemos que, por ejemplo, el músculo tiene un coeficiente grande, el hígado tiene un coeficiente un poco más chico, pero se ve una diferencia bastante grande entre el músculo y el hígado en este caso, ¿no? Lo mismo pasa con la grasa y el riñón y el hígado, ¿no? Podemos ver diferencias grandes entre los objetos que tenemos aquí por los coeficientes de reflexión. Esto va a ser importante. No se preocupen mucho por la escala, como les comentaba, está en decibeles. Vamos a ver más adelante qué significa que sean menos 10 decibeles, menos 20 decibeles y así. Pero bueno, aquí lo que importante es ver cómo es que aquí tenemos ya una variación grande en los coeficientes de reflexión, a diferencia de las velocidades en los tejidos. Entonces, como dijimos, afortunadamente los coeficientes de reflexión de amplitud para los tejidos son sensibles a ligeras diferencias en los valores de la impedancia. De modo que los coeficientes de reflexión relativos a la sangre son bastante diferentes entre sí en comparación con pequeñas variaciones en las velocidades de los valores del sonido para los mismos tejidos. Este rango fortuito de valores del coeficiente de reflexión es la razón por la que es posible distinguir entre los diferentes tipos de tejido, tanto para el alcance del eco como para la obtención de las imágenes. Tengan en cuenta que los coeficientes de reflexión se representan en una escala logarítmica en decibeles, que explicaremos más adelante, como ya dije, pero, por ejemplo, nada más por citar un poquito aquí, cada cambio de 10 decibeles significa que el valor del coeficiente de reflexión cambió en un factor de 3.2 veces menor en amplitud, o un factor 10 veces menor en intensidad.
Luego veremos con calma qué significa todo esto que he mencionado. También, en 1949, el doctor Henry de Denver, Colorado, que desconocía el trabajo de Ludwig, construyó un escáner de pulso eco de baja frecuencia en su sótano. Con equipos de radar y un osciloscopio sobrante, Henry y otros trabajadores que usaban equipos de modo A encontraron que los tejidos blandos y los órganos del cuerpo, debido a sus pequeños coeficientes de reflexión y baja absorción, permitían la penetración de las ondas elásticas a través de múltiples interfaces de tejidos. En Minnesota, el Dr. Weil, un cirujano inglés, quien también trabajó durante algún tiempo en su sótano, aplicó el pulso eco en modo A al diagnóstico médico en 1949 y poco después desarrolló un equipo de imágenes con John Reed, un ingeniero eléctrico. Cuando la identificación de órganos internos con ultrasonido todavía era una novedad, Weil utilizó un entrenador de radar de la Marina de 15 MHz para investigar las líneas de modo A para el diagnóstico médico. Informó los resultados de cáncer en la pared del estómago en 1949. En 1952, Weil y Reid analizaron datos de exploraciones de mama a 15 MHz. Utilizaron el área bajo de los ecos para diferenciar el tejido maligno del benigno, así como para proporcionar la primera identificación de quistes. Estos primeros hallazgos despertaron un enorme interés en el diagnóstico, que se convirtió en la razón más importante para la aplicación de la ecografía a la medicina. Posteriormente, este tema se dividió en dos campos diagnósticos: hallazgos directamente observables a partir de imágenes de ultrasonido y caracterización de tejidos, que son hallazgos sobre la salud de la función de los órganos y tejidos, determinados por inferencias parametrizadas y cálculos hechos a partir de datos ultrasónicos. Entonces, los dos grandes campos que tenemos ahora es el diagnóstico tal cual y la caracterización de los tejidos. En la actualidad, las técnicas de ultrasonido se han aplicado en todo el cuerpo para obtener imágenes de estructuras y para estudiar el movimiento interno. Por ejemplo, durante más de 20 años se han utilizado métodos de ultrasonido para determinar la posición del surco y las estructuras asociadas entre los dos hemisferios del cerebro. Los cambios en la línea media son indicadores primarios de lesión o patología en un lado del cerebro. Por otro lado, los desarrollos más recientes permiten obtener imágenes de los ventrículos del corazón alrededor de la línea media y los movimientos asociados con estos debidos al flujo sanguíneo. También se está aplicando técnicas más nuevas para medir el flujo sanguíneo al cerebro, principalmente a lo largo de arterias carótidas, y así obtener imágenes de estas arterias para evaluar su permeabilidad. Las imágenes y las mediciones cuantitativas del ojo y otras estructuras orbitarias son técnicas establecidas desde hace mucho tiempo. Son especialmente útiles cuando el cristalino y/o las cámaras del ojo están opacificadas debido a una hemorragia o patología. La tiroides, como ya mencioné anteriormente, es un órgano especialmente conveniente para el examen por ultrasonido, ya habíamos mencionado. Dichos exámenes son útiles para determinar si las masas de la tiroides son malignas o quísticas, y también para medir el tamaño y la ubicación de dichas masas. En los últimos años se ha realizado un esfuerzo considerable para aplicar técnicas de formación de imágenes por ultrasonido al estudio de la mama, y ya hay en el mercado una serie de instrumentos especializados o dedicados. También se han utilizado técnicas de ultrasonido Doppler para estudiar y medir los cambios en los patrones de flujo sanguíneo asociados con masas en las mamas. Estudios del corazón, sus cámaras, paredes y válvulas
ha sido un componente importante de la ecografía diagnóstica durante más de 15 años. Existe equipo dedicado para obtener visualizaciones gráficas de los movimientos de las válvulas, así como el movimiento de las paredes. Se ha desarrollado unidades especializadas con el método B para la obtención de imágenes bidimensionales dinámicas y denominadas en tiempo real o de estas estructuras. Incluso se pueden medir las dimensiones de las cámaras cardíacas. El equipo de ultrasonido Doppler se ha adaptado especialmente para medir el flujo sanguíneo que sale del corazón en el arco de la aorta, que es lo que se conoce como gasto cardíaco. Se obtienen fácilmente imágenes de la aorta abdominal con dispositivos e imágenes de ultrasonido de modo B de uso general. Aquí he mencionado un par de veces este modo B, más adelante lo vamos a describir. Ahorita solo estoy hablando sobre las aplicaciones que tiene el ultrasonido, ¿no? En todos los campos donde lo podemos observar. En muchos pacientes también se pueden obtener imágenes de algunas de las ramas y arterias más pequeñas de la región abdominal y se pueden aplicar técnicas Doppler para medir el flujo sanguíneo dentro de ellas. La ecografía tiene un valor incalculable para la obtención de imágenes de los órganos abdominales, hígado, riñón, vaso, páncreas, vías biliares. Se analiza la posición e interconexiones mutuas entre estos órganos. Hoy en día, esta parte del cuerpo es la principal región investigada con las técnicas de imágenes de ultrasonido. Otra área importante de interés en la ecografía de diagnóstico médico es la obstetricia. La ecografía Doppler se puede usar para detectar el movimiento cardíaco fetal temprano y también se usa ampliamente para monitorear los latidos cardíacos fetales durante el trabajo de parto. También se ha utilizado para estudiar el flujo sanguíneo placentario. Los métodos de obtención de imágenes se utilizan ampliamente para controlar el crecimiento fetal, para estudiar la cabeza fetal y el tubo neural, los órganos abdominales, así como para determinar la posición y orientación del feto dentro del útero. La ecografía Doppler se utiliza cada vez más en la detección y medición del flujo sanguíneo en las arterias y venas de todo el cuerpo. Las mediciones de ultrasonido Doppler también se utilizan para caracterizar el estado de las arterias, la rigidez, estenosis, aneurisma, flujo colateral, entre otros. El uso confiable del ultrasonido de diagnóstico en todas estas especialidades médicas requiere un conocimiento de la naturaleza del ultrasonido, como ya hemos insistido muchas veces. Cómo se comporta a medida que viaja a través de los tejidos corporales, así como las características principales y el funcionamiento del equipo del ultrasonido real. También es muy importante para apreciar las limitaciones de la técnica del ultrasonido. Debido a que los métodos diagnósticos son complementarios a algunas técnicas de diagnóstico y superior a otras, también es deseable una apreciación del papel del ultrasonido en la amplia batería de procedimientos de diagnóstico con la que contamos nosotros como especialistas en esta rama. Ahora bien, veamos por qué es que ha aumentado el uso de esta técnica en los estudios de diagnóstico. Las principales ventajas de los métodos de diagnóstico por ultrasonido sobre los procedimientos alternativos son sus atributos. Como ya hemos mencionado, tenemos varios, vamos a enlistarlos. A. Es no invasivo. Ya mencionamos antes esto, pero es muy importante volver a mencionarlo, ¿no? Es una de sus principales características. B. Ausencia de efectos secundarios conocidos, ya sean inmediatos o a largo plazo. C. No genera ninguna molestia asociada para el paciente en el momento de realizar el estudio o posterior al estudio mismo. D. Algo que es muy importante que también tenemos que mencionar, es relativamente barato, ¿no? Si lo comparamos con otras técnicas de diagnóstico, realmente los equipos de ultrasonido son bastante económicos. Todas esas características
apuntan al uso del método de ultrasonido, si es apropiado, claro está, como el primero de cualquier batería de pruebas de diagnóstico. Este sería ciertamente el caso cuando las alternativas implican perforar la piel o incluso una cirugía, radiación ionizante o ingestión o inhalación de una sustancia extraña en el cuerpo. Debido a que el ultrasonido examina las propiedades mecánicas del cuerpo, en particular de las estructuras profundas, puede verse como una extensión, aunque sofisticada, de las técnicas palpatorias tradicionales en la medicina. Una serie de nuevos desarrollos en el ultrasonido diagnóstico, en particular las posibilidades emergentes para la caracterización de tejidos, ayudan a profundizar la información de diagnóstico que se puede obtener de los exámenes por ultrasonido. Por lo tanto, se puede esperar que las aplicaciones de este estudio en el diagnóstico médico, que actualmente están creciendo, continúen creciendo y expandiéndose en los años venideros. Nuevamente, vale la pena enfatizar que un requisito previo para el crecimiento y desarrollo continuo es el aumentar el conocimiento sobre los conceptos básicos de la física del ultrasonido y la tecnología del equipo diagnóstico entre los médicos y técnicos asociados en el campo. Bien, entonces, con esto más o menos ya tenemos un panorama general del ultrasonido. Aquí nada más queremos enfatizar algunos términos que vamos a ocupar mucho durante el resto del curso. Por ejemplo, la cantidad de tiempo, creo que no hay mucho problema en entenderla. Se simboliza por la letra T y su unidad es el segundo. Se puede también utilizar el milisegundo y el microsegundo. Se abrevia como S, ms o la letra griega mu por S. Aquí es importante notar que revisen si es que no recuerdan, qué significan los prefijos mili y micro. Por un lado, los prefijos, porque nos pueden ayudar mucho para simplificar el lenguaje, pero también que revisen cómo se puede esto escribir en notación científica o simplemente notación normal, ¿no? Es decir, por ejemplo, un milisegundo lo podemos escribir como 0.001 segundos, considerando todos los ceros que tenemos que acarrear, o utilizando notación científica lo podemos poner como 1 por 10 a la menos 3 segundos, ¿no? Entonces, revisen cómo podríamos hacerlo con el micro. Micro lo podemos poner 1 por 10 a la menos 6 o la correspondiente cantidad de ceros para denotarlo, ¿no? Es importante manejar estos tiempos por las velocidades que estamos trabajando, ¿no? Las velocidades del sonido en los tejidos es muy rápida, como ya vimos, 1480 metros sobre segundo. Entonces los tiempos que vamos a manejar son muy pequeños, ¿no? No tenemos necesidad de utilizar segundos, sino más bien milisegundos o incluso microsegundos. También tenemos la longitud, que se simboliza por la letra minúscula L, o en algunos casos utilizaremos una letra Z, ¿no? Pensando en que la propagación pueda ser en este eje. La unidad es el metro, denotado por una letra M, y tenemos igual aquí unos prefijos que tenemos que considerar: centímetro o centi y milímetro, el mili, ¿no? Milímetro, nuevamente, igual que tenemos aquí para el segundo, sería, pensando en los ceros, 0.001 metros, o en la notación científica tendríamos 1 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Centímetro ya saben también, sería centi, estamos dividiendo entre 100. Y bien, también tenemos el área, ¿no? Que la denotaremos por una letra mayúscula A. Y en este caso tenemos el metro cuadrado, el centímetro cuadrado. Nada más por poner unos ejemplos. Aquí es importante que vean que en este caso, por ejemplo, cuando pongo centímetro cuadrado, ya disminuyó 10 a la menos 4 veces un metro cuadrado, ¿no? Entonces tuvimos una disminución bastante grande. Aquí tenemos 4 ceros. Entonces vean cómo se define este centímetro cuadrado con respecto al metro cuadrado, ¿no? Las abreviaciones, creo que no hay mucho problema con eso. Va a ser metro cuadrado y centímetro cuadrado. El volumen también lo vamos a definir como una letra B mayúscula. Vamos a denotarlo como metro cúbico. En este caso siempre nos vamos a quedar con metro cúbico. No vamos a utilizar
las unidades, por ejemplo, litros, nos conviene más utilizar estas. Y se denota como m de metro al cubo, ¿no? Utilizando igual este tipo de potencia, ¿no? De notación. Vean igual que cuando estamos trabajando con el área, con los centímetros cuadrados, cómo podemos denotar un metro cúbico. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se ve? ¿Cuántas veces tenemos que disminuir esta cantidad? Ahorita solo le estoy haciendo comentario muy rápido, nada más para que vayan viendo algunos conceptos que tienen que ir repasando. Pero todo esto, en el momento en que los vayamos cubriendo, los vamos a ir mencionando de forma muy rápida algunos, otros un poquito más en detalle. La velocidad, que también ya mencionamos anteriormente, se puede denotar por C o B. En este caso vamos a utilizar una letra B minúscula. Su unidad es el metro por segundo y se abrevia como M sobre S, ¿no? En algunos casos llegan a verlo también en algunos libros como metro por segundo a la -1, ¿no? Depende de cómo sea la notación del libro. Aquí va a ser importante que ustedes vean también cómo pueden cambiar de unidades. Por ejemplo, pasar de metro sobre segundo a centímetros sobre segundo, o a centímetros sobre milisegundo, o microsegundo, metro sobre microsegundo. Todo ese tipo de conversiones va a ser necesario que las puedan manejar, porque depende del órgano en que estemos, vamos a utilizar diferentes unidades, ¿no? O podemos encontrar en tablas una cierta unidad y a lo mejor al realizar algunos cálculos tenemos que convertirla en otra, ¿no? Entonces chequen también esta parte. Ángulo. El ángulo, bueno, su símbolo lo podemos denotar con estas letras griegas: delta, alfa, teta. Su unidad, como recordarán, es el radiano, el grado. El radian es el que estaremos utilizando más fuertemente, que es la unidad base, denotado por radian. Pero si queremos convertir entre radianes y grados, pues podemos utilizar esta conversión, ¿no? Grado va a ser pi entre 180 radianes. Y acuérdense, ¿no? Entonces, en otro caso también podrían ponerlo que son 57.29. Un radian es igual a 57.29 grados, ¿no? Y lo pueden sacar directamente de esta ecuación, que es pensar en radianes, ¿no? Los ángulos. Frecuencia. La frecuencia del símbolo que se utiliza frecuentemente es la F. En algunos casos van a utilizar también, en algunos libros van a encontrar la letra griega nu. Pero bueno, esta es la que vamos a utilizar en este curso. La unidad es el Hertz. Va a ser esta la unidad base, denotada por Hz. Y también aquí es importante que vayan viendo los prefijos, ¿no? Aquí estoy escribiendo el kilohertz, que es 10 a la 3 Hz. En este caso nos estamos yendo hacia el otro lado, ¿no? Todos los prefijos que había mencionado aquí iban haciendo como la unidad más chiquita. En este caso mi unidad Hertz la voy haciendo más grande. Es kilo, estoy metiendo 3 ceros. También hace rato en una lámina hablé de megahertz, ¿no? En este caso vamos a ponerle 10 a la 6. Y le estoy metiendo 6 ceros, ¿no? Entonces es una cantidad bastante más grande, ¿no? Entonces tenemos kilo, mega, giga, tera. Eso, bueno, por las computadoras creo que estamos más habituados a esa notación. Pero chequenla igual, como se puede ver. Y aquí es importante también vean que kilo, bueno, la abreviación es, la K es minúscula, ¿no? Porque luego se utiliza una K mayúscula porque estamos acostumbrados que la primera letra es mayúscula. Pero no, kilo siempre se va a denotar por una K minúscula y entonces queda K minúscula, H mayúscula y Z minúscula, ¿no? Esta es la forma correcta de abreviar kilohertz. La masa la denotamos por una, aquí, el programa me lo cambió, me puso una M mayúscula, pero debe ser una M minúscula. Generalmente estamos acostumbrados a verlo como M minúscula. Su unidad es el kilogramo y la abreviación es kg, ¿no? Aquí, bueno, no hay mucho más que hablar. Vamos a utilizarlo luego con el volumen para hacer algunos cálculos. Fuerza. La fuerza se denota ahora sí con una F mayúscula. Aquí, bueno, para los más puristas, la fuerza es un vector, ¿no? De hecho, tendríamos que denotar también la fuerza, la velocidad como vector. La rapidez ya es la magnitud de ese vector velocidad. Pero bueno, aquí déjenme lo manejo así porque no estamos tan preocupados en las características del vector, ¿no? Simplemente en conceptos como tal. Ahí tomamos por fuerza. Su unidad es el newton. Y como ustedes recordarán, estas famosas historias que hay sobre Newton como personaje, podemos nosotros asignar
definición de fuerza a la multiplicación de la masa por la aceleración, ¿no? Y entonces, pensando en eso, la unidad Newton, que se abrevia como N, la podemos entender como 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. La aceleración es metro sobre segundo al cuadrado, para, bueno, los que no lo recordaban o no lo sabían del todo, ¿no? También tenemos estas otras unidades. Vamos a tener presión, denotada por una P mayúscula. La unidad es el pascal. Y aquí lo que tenemos es que es metro, newton sobre metro. Aquí, bueno, un pequeño error, un typo. ¿Se fue? En realidad el pascal es la unidad de fuerza entre área. Newton sobre metro. Y la abreviación de esta unidad es P por A. Energía o trabajo, también para los muy puristas, que recuerden un poco de sus cursos de física, saben que hay una relación entre la energía y el trabajo, entonces por eso los agrupo en esta sola fila. Lo vamos a denotar de forma muy simplista con una letra E de energía, no nos preocuparemos tanto del trabajo ahorita. Y le vamos a asignar la unidad de Joule, ¿no? Que este es Newton por metro. Y su abreviación es la J. Luego tenemos la potencia. En este caso, tener cuidado con la presión porque las dos se denotan por una P mayúscula. Su unidad es el watt, que es un joule sobre segundo. Entonces, si vemos, estamos aquí viendo que la potencia es energía entre tiempo. Por eso es que viene joule entre segundo. Su unidad es el watt y la abreviación es la W, ¿no? Y recordarán también en estos casos, pues podemos poner todos los prefijos, ¿no? Por ejemplo, el consumo de luz de su casa generalmente está dado en kilowatts. Bueno, kilowatts hora, que bueno, esa es otra unidad, pero tenemos el kilo, ¿no? Importante en esa parte, ¿no? Luego tenemos la intensidad. La denotamos por una I latina mayúscula. Y aquí vamos a tener watt por metro cuadrado. Y su abreviación es watt sobre metro cuadrado. De esa misma forma que tenemos, bueno, ese es el que me equivoqué aquí, ¿no? Era watt sobre metro cuadrado. Luego, para cuando estemos hablando un poquito más de electrónica, porque van a ver que mucho de la historia en realidad se enfoca hacia la parte de los descubrimientos electrónicos, entonces tenemos que hablar de la diferencia de potencial. Vamos a asignarlo con el número de letra E, porque de alguna forma lo podemos pensar como energía. No voy a entrar más en detalles, pero bueno, vamos a anotarlo así de este momento. La unidad es el volt y se abrevia con una V mayúscula. Asociada a la diferencia de potencial vamos a tener la corriente. La corriente se denota por una I minúscula latina. Su unidad es el ampere y su abreviación es A. Igual, aquí vamos a tener que trabajar con los prefijos, entonces vamos a usar el miliampere, microampere y ese tipo de cosas, ¿no? En realidad siempre vamos a utilizar unidades más pequeñitas al ampere. El ampere es una unidad muy muy grande que casi nunca se trabaja, bueno, salvo en instalaciones del metro o ese tipo de cosas. Bueno, la batería de su carro 30 amperes, pero bueno, para cosas médicas vamos a ocupar unidades muy muy pequeñitas. También asociada a estos conceptos tenemos la resistencia. La denotamos por un signo R. La unidad es el ohm. Y se denota por esta letra griega omega mayúscula. También vamos a tener prefijos kilo ohm, mega ohm y otro tipo de cosas. Y ya para finalizar tenemos la temperatura. En este caso le asignamos una T mayúscula para diferenciarla del tiempo. Como algunos de ustedes también sabrán, existen diferentes escalas para medir la temperatura. Vamos a quedarnos aquí con la escala centígrado, que son los grados Celsius, denotados de esta forma, ¿no? La bolita y la C. Y con eso ya tenemos un poquito, ya un panorama muy muy general de qué es lo que vamos a estar ocupando, qué unidades vamos a ocupar, y ya después entraremos más en detalle de cómo ocuparlas y qué ecuaciones vamos a ocupar, ¿no? Aquí, obviamente, al ser un curso de física, básicamente como lo podemos pensar, vamos a hacer algunas cuantas ecuaciones para ir calculando algunas cosas. En otros casos sí vamos a quedarnos en la parte fenomenológica, pero sí es importante en algún punto llegar a hacer las ecuaciones para asentar todos estos conocimientos, ¿no? Entonces bien, aquí ya básicamente con eso terminamos este primer video. Recordarán, por ejemplo, en la presentación les dije que van a hacer videos de aproximadamente 70 minutos para no hacerlo tan pesado, aunque tengamos la pausita en medio.
Y vamos a tener una evaluación directamente asociada a cada uno de los videos, ¿no? Entonces, como resumen, aquí tenemos básicamente el panorama general que vamos a ver en este curso, ¿no? Hablamos muchas generalidades sobre el ultrasonido, por qué es mejor que otras técnicas, o por qué es mejor aplicarlo a otras técnicas. No es que sea mejor per se, sino porque es mejor aplicarlo en unos casos, cuáles son sus características, un poco de historia, no muy enfocada hacia la medicina, sino más aspectos más generales. Luego regresaremos un poquito a la historia del ultrasonido, de la medicina, pero aquí lo que queríamos hacer más énfasis es en la importancia, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un panorama general de cómo se fue desarrollando y cuáles son sus áreas de aplicación, ¿no? Vimos unos cuantos ejemplos muy particulares, y entonces espero que con este curso, lo que vimos hasta ahorita, les haya quedado más claro por qué es la importancia de entender perfectamente las bases físicas para poder hacer estudios de ultrasonido de forma correcta. Entonces, bueno, aquí dejamos este video. Vayan a su evaluación, no sin antes primero hacer un repaso, ¿no? En general, por ejemplo, los videos siempre es difícil que llevamos rápidamente todo el proceso de ir escribiendo todo lo que voy diciendo. Son muchas información que se dio. Entonces aprovechen que tenemos un video, pueden ir poniendo pausas, vayan a ir estudiándolo y después pueden irse a hacerse su evaluación. Y también recordar que tenemos el otro video para continuar. Entonces, bueno, que pasen